Good morning. Buenas tardes. I come from a very cold country. Vengo realmente de un país que es muy frío, Actually, right now it's warmer than here. pero de hecho ahorita está más caluroso que aquí. But I invite all of you to come there in January when it's minus 30. Pero quiero invitarlos a todos ustedes cuando estamos bajo cero. When you walk outside, it feels like you're walking into a freezer. So I invite you all to come. Y entonces lo que pasa es que cuando tú sales a la calle parece como que te estás metiendo en un refrigerador. ¿Quién dice yo hoy? As I said already, my name is Brad Elias, Mi nombre es Brad Elías. and I'm a pastor. Over the years, I've pastored youth. Y mi cargo, yo soy pastor. A través de algunos años he pastoreado a los jóvenes. And it's my favorite thing to see this next generation come alive in Jesus. Y mi gran pasión es ver a la nueva generación meterse con Dios. I love it when people experience God and get to step into their calling and actually go on an adventure with Him. Me apasiona ver gente que se apasiona por Dios y que está abrazando el llamado que Dios tiene para su vida. I think this generation has tons to offer the world, Creo que estas generaciones tienen muchísimo que ofrecer al mundo and I love to encourage them to grow passionate for Jesus. y me apasiona muchísimo animarlos a que salgan y compartan de Dios. Today I want to talk about a topic of how to have joy in trial. Lo que les quiero compartir el día de hoy es cómo poder tener y conservar el gozo en medio de la prueba. This is one of the most important topics, I think, for everyone, but especially for the younger generation. Creo que este es un tema que es muy importante para todos los que estamos aquí, pero principalmente para las generaciones jóvenes. Because the question that I often get Porque la pregunta que usualmente yo recibo de estos jóvenes is how do we, or why would a good God allow for suffering and trial in our lives? La pregunta que frecuentemente me hacen ellos es, ¿cómo es posible que un Dios bueno permita que vayamos a través de la prueba? And sometimes what I see is when people go through trial, they lose hope and they walk away from Jesus. Y lo que ocasionalmente puede suceder es que cuando la gente atraviesa la tribulación, un momento de dificultad, de prueba, se aleja de Dios. But in my experience and what I've discovered about God is He is good and He is faithful even in the moments of trial. Pero lo que yo he descubierto es que Dios es siempre fiel, incluso en los momentos de la prueba. I could do the whole message on this, but I'm quickly going to give an illustration of why God would allow trial in our lives. Podríamos hablar de mucho más, pero quiero darte una ilustración de por qué Dios permite la prueba en nuestras vidas. I'm married and I have 2 little girls. Yo estoy casado y tengo 2 niñas. They're not here because traveling with a 3-year-old and a 1.5-year-old is no fun. No están aquí porque ya sabes, viajar con niñas de 1 año y 3 años pues no es tan divertido. But imagine if Pero I would get home from work and I would look at my daughter. Pero imaginémonos que yo vengo llegando del trabajo, cruzo la puerta y ahí está mi hija. And I would say, Haley, give me a hug. Y yo le digo, Haley, dame un abrazo. Would that be loving? ¿Sería eso una demanda amorosa? Would that be loving to force her to love me? ¿Sería una acción amorosa demandarle amor a ella? Would that be just? ¿Podría ser justo? No, that's not love. Love is a choice. Claro que no, porque el amor es una elección, es una decisión. And we have a good God that has allowed trial in our lives because He wants us to be able to choose whether or not we want to follow Him or not. Pero Dios permite que nosotros atravesemos las pruebas también para ver si nosotros vamos a ser fieles a Él o no. I show incredible love to my daughters. I show, yeah. Yo les muestro muchísimo amor a mis hijas, But they have the choice whether to receive it and love me back. pero ellas tienen siempre el libre albedrío, la elección de poderme amar de vuelta. And so today we're going to talk about this. And so we'll start in James 1, verses 2 to 4. Quiero que me acompañen a Santiago 1 del verso 2 al 4. It says, "Consider it pure joy, my brothers and sisters, when you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. Let perseverance finish its work, so that you may be mature and lacking in nothing."
Nos dice Santiago, dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, en algunas versiones perseverancia, y la perseverancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que nada les falte. And then in Romans 5, it says this, and we boast in the glory of God. Not only so, but we also glory in our sufferings. Because we know that suffering produces perseverance, and perseverance, character, and character, hope. And hope does not put us to shame because God's love has been poured out into our hearts through His Holy Spirit who has been given to us. El apóstol Pablo también nos dice en Romanos 5, del 3 al 5, dice, y no solo esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia, entereza de carácter, la entereza de carácter, esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. So, how do we have this hope and this joy that is promised in the Bible, even in the midst of trial? Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo nosotros podemos conservar esa esperanza y ese gozo que nos promete la Escritura cuando estamos atravesando por una prueba? When I was 16 years old, I got back from a youth event. Yo tenía por ahí de 16 años y venía de regreso a casa, venía de un evento de jóvenes, And my mom was waiting up for me to tell me something. y mi mamá me estaba esperando para decirme algo. She looked at me and she said, Brad, I have to tell you this is hard for me, but I have been diagnosed with Parkinson's disease. Él me miró y me dijo, Brad, quiero comentarte algo. Los doctores me han diagnosticado el mal de Parkinson. It was really hard to hear Eso fue una noticia dificilísima. because she was 43, and I could always imagine our family being together, me having kids, her being their grandma. Por supuesto que fue dificilísimo porque ella tenía 43 años entonces y yo siempre me imaginaba el futuro en donde yo podía con mis hijos, que ella abrazara a sus nietos, que estuviera con sus nietos. And I didn't know what the future would hold. Y sin embargo en ese momento no sabía ya qué esperar del futuro. At the same time, my dad was leadership in our church. Por esa época más o menos mi papá también era parte del liderazgo de la iglesia And there was lots of fighting in our church, lots of disagreements. y en la iglesia empezaron a haber muchos desacuerdos y pleitos internos. And he was facing a lot of trial both at home and at work and at church. Y bueno, pues entonces de repente estábamos inmersos en dificultades en la casa, en la iglesia, en todos lados. And through that, he fell into very deep depression. Y eso propició, originó que él cayera en depresión. So as a teenager, I felt lonely and hopeless, and I didn't know where to go and I didn't know where to turn to. Y como adolescente yo llegué a desesperanzarme porque no sabía a quién recurrir, a dónde ir, qué hacer. But I think the answer is in this passage, Romans 8, verses 15 to 17. Sin embargo, yo encontré la respuesta a mi pregunta en el pasaje de Romanos 8, 15 al 17. It says, the spirit you received does not make you a slave so that you live in fear again. Rather, the spirit you received brought about your adoption to sonship, and by him we cry, Abba, Father. The Spirit himself testifies with our spirit that we are God's children. Now, if we are children, then we are heirs, heirs of God and co-heirs with Christ. If indeed we share in his suffering, in order that we may also share in his glory. En Romanos 8, 15, 17 nos dice, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si somos hijos de Dios, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. And then in 2 Corinthians 12, verse 9, it says, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. And then Paul responds, therefore I'll boast all the more about my weakness, so that Christ's power may rest in me. Y luego tenemos que en 2 de Corintios 12, del 9 al 10, continúa, dice, pero Él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad.
Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Por esto me regocijo en mis debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. So, how many of us love to boast in our weaknesses? ¿Cuántos de nosotros amamos nuestras debilidades? I don't know of a lot of people that love to walk around and say, I am not very good at this. This is difficult for me. I don't know of a lot of people that like to do that. No veo a mucha gente que vaya ahí por la vida diciendo, uy, mírenme, mírenme, qué malo soy para esto y qué malo soy para esto y para esto soy malísimo, remaleta. But through weakness, God is strong. So 6 years ago, right now, actually, my mom is still able to walk and is not in a wheelchair, and by the grace of God, has not progressed very far in Parkinson's. Y lo que descubrimos es que Dios se hace fuerte en nuestra debilidad. Ejemplo de ello es mi madre, que actualmente, después de 15 años, sigue caminando cuando debería de estar en una silla de ruedas. And 6 years ago, in our church, she was able to start a ministry for children that had various disabilities like autism or different physical disabilities or mental disabilities. Y sin embargo, lo que ha sucedido es que hace 6 años mi mamá fundó un ministerio dentro de la iglesia con tal de acoger a todos los niños con autismo, con dificultades, con capacidades diferentes, y en la iglesia los podemos abrazar. And as a church, we're able to live out the commandment of Jesus to take care of the least of these. Y así de esa manera en nuestra iglesia nosotros podemos atender el mandamiento de Dios que dice, atiendan a los más desfavorecidos. And through my dad's depression, I learned to persevere. Y a través de la depresión de mi padre, yo aprendí perseverancia. And I witnessed a man that never gave up on Christ. Y ahora yo descubro a un hombre que no renuncia a su llamado en Dios. No matter how hard it gets, my dad never denies Jesus. He pursues him and pursues him and pursues him. Y no importa lo que pase. Actualmente mi papá, lo que pase, él persigue y persigue la presencia de Dios y su llamado. And I'm able to minister to many people who have gone through depression and gone through anxiety or had different trials within their home. Y lo que ha resultado de esto es que yo tengo la capacidad o he sido capacitado para poder ministrar a otras personas que están pasando, atravesando dificultades, ansiedades, depresiones. Because God works all things for the good of those who love him. Porque sabemos esto, que todo obra para bien para aquellos que aman a Dios. God has a bigger and different plan for our lives than what we think. Dios tiene un plan más grande y maravilloso para nuestras vidas de lo que nosotros podemos imaginar. You see, God uses trial and God uses difficulty to shape us so that we can be used for greater things in his kingdom. Y vemos que Dios puede utilizar tu debilidad, mi debilidad, y moldear nuestro carácter para poder trabajar y abonar al reino de Dios. For example, look at the life of Joseph. If we would raise up a world leader, we'd send him through university and leadership classes. Pensemos en la historia de José el Soñador. Nosotros, desde nuestra perspectiva, si quisiésemos formar a un líder mundial, pues lo mandaríamos a la universidad y a tomar cursos de liderazgo. But God raised up a world leader using a totally different training process. Sin embargo, lo que descubrimos es que Dios utiliza un método completamente diferente para entrenar a un líder mundial. He was first thrown into a well, then sold into slavery, and then rejected and betrayed, and then thrown into prison. Lo que vemos es que Dios ocupa un método singular. Primero lo mete al pozo, después va en esclavitud a Egipto, después se siente traicionado y rechazado por los suyos y finalmente cae en prisión. God shaped his character and shaped his heart so that he would be a leader that would save the people of Israel. Lo que él estaba buscando Dios en el corazón de José era desarrollar su carácter para que él en un momento dado de la historia pudiera salvar al pueblo de Israel. When I was 18 years old, I was in this job that I really didn't like. Cuando yo tenía más o menos unos 18 años, estaba trabajando en este trabajo que la verdad no me encantaba nada.
I had a dream to be a pastor, Yo soñaba con ser pastor, but I was stocking shelves at a department store. pero yo estaba ahí atorado de almacenista en una tienda de almacenes. And I did that for 5 years. Lo hice por 5 años. And I remember stocking these shelves and crying out to God and saying, God, why am I stuck at this job? Y yo recuerdo que estando yo haciendo mi trabajo, yo decía, Señor, ¿por qué me tienes aquí metido en este almacén haciendo lo que estoy haciendo? I would say, I want to change the world. I want to reach so many people for Jesus. Pero si lo que yo quiero es cambiar el mundo y mostrarle a la gente del amor de Jesús. And he would look at me and he would speak to me and say, he would say to me, will you stay here? Will you stay at this job? Pero sin embargo él me vio, me miró y me dijo, ¿permanecerías en este trabajo? He said, will you stay in your prison like Joseph? Y me preguntó, me confrontó, me dijo, ¿te atreverías, podrías soportar estar en esta prisión, este trabajo? And my heart learned to do simple jobs diligently. I learned to do simple jobs diligently. Lo que sucedió es que a través de ese trabajo yo aprendí a hacer cosas simples, sencillas, pero con una gran diligencia. I learned to persevere even when I didn't enjoy what I was doing. Aprendí a perseverar a pesar de que no estaba disfrutando lo que estaba haciendo. I learned to love every single customer that came into that store. Aprendí a amar a cada cliente que se aparecía en la tienda. God shaped my character and taught humility to me so that I could be used in His kingdom in a different way. Dios estuvo moldeando mi carácter en humildad y estuvo trabajando en mi vida para yo poder ser más efectivo en el reino. This is actually what we find in the Gospels. Esto es de hecho lo que encontramos nosotros asentado en las Escrituras. Matthew 20, verse 26 to 27 says, "Not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must become your servant. And whoever wants to be first among you must be the last, or must be a slave." Eso es lo que vemos en las Escrituras en Mateo 20, 26, 27, que nos dice, pero entre ustedes no debe de ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor y quien quiera ser el primero deberá ser el esclavo de los demás. And then Luke 22, verse 26 says, "But you shall not be like them. Instead, the greatest among you should be the youngest, and the one who leads should be the one who serves." Y más adelante, en otro pasaje nos dice, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. God desires people that choose the humble path first so that He can raise them up. Dios escoge que la gente atraviese el camino de la humildad para después exaltarlo. He wants people that are willing to listen to every single time that He speaks. Él quiere gente que esté atenta, escuchando todo lo que sale, toda palabra que sale de su boca. In 1 Samuel, he actually Samuel spoke to Saul and said, God desires obedience above sacrifice. Es lo que vemos cuando Samuel en el Antiguo Testamento se dirige al rey Saúl y le dice, Saúl, Dios prefiere la obediencia que el sacrificio. We need to be people that humbly follow Him and humbly listen to Him in our schools, in our businesses, and our families. Tenemos que ser gente con un espíritu humilde que va enseñando y mostrando eso en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas. And when we choose to serve and do the dirty jobs, then God raises us up and gives us influence to reach people for His kingdom. Y tenemos que escoger voluntariamente incluso hacer el trabajo difícil, complicado, para que Él pueda trabajar en nosotros y a través de nosotros. Because it is God who raises up people. Porque es Dios el que exalta a su pueblo. When we humble our hearts before Him. Cuando nosotros humillamos nuestro corazón previamente. But sometimes God uses trial. Sometimes God uses trial to bring us to a place of humility. Lo que vemos es que Dios puede utilizar la prueba para llevarnos en el camino hacia la humildad. And even though it's hard, we have the choice to listen to Him and say, God,
what are you doing in this season? Y nosotros tenemos el libre albedrío de decir, Señor, ¿qué es lo que estás haciendo en esta temporada de mi vida? Some of you are sitting here and you are going through very, very difficult trial. Sabemos que muchos de los que estamos aquí sentados pueden estar pasando por algo muy difícil. And you're asking the question, is God's grace actually sufficient for my trial? Y probablemente te preguntes, ¿realmente la gracia de Dios es suficiente para la prueba que estoy pasando? And I want to encourage you in three things as you're waiting on God in the trial. Y lo que yo quiero hacer es animarte en 3 pasos prácticos mientras estás atravesando la prueba. When you're facing crisis, how do you respond? Cuando tú estás atravesando una crisis, ¿cómo responder? The first thing that I want to encourage you is to wait on the Lord in the Word and in prayer. Lo que yo quiero animarte es que cuando tú estés pasando una crisis, lo primero es que tú aprendas a estar en la presencia y en la palabra de Dios. It says in Lamentations 3, it is good for a man to wait quietly for the salvation of the Lord. Nos dice en Lamentaciones 3, el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renueva en sus bondades. You see, God is for us. He's not against us, and He wants to speak truth in your difficulty. Como ves, Dios no está en contra de nosotros, está a favor de nosotros y va a estar contigo en la dificultad. When we're facing difficulty, the enemy doesn't play fair. He likes to kick us when we're down. Mira, la verdad es que cuando nosotros estamos atravesando por un momento difícil de prueba, el enemigo no juega limpio. So Si the te ve en enemy- el piso, te va a patear. So the enemy will speak lies to you and say that you are a failure, that it's all your fault, that you're worthless, that you could have done something different, that you're too broken to be used by God. Cuando tú estás pasando ese momento, el enemigo puede venir a tu vida y susurrarte y decirte, mira, la verdad es que eres un fracaso, no vales nada, debiste de haber hecho otra cosa. The thing is, we need to wait on the Lord, because if we don't allow God to define who we are, somebody else will. La realidad es que si tú no permites que Dios te defina y que defina quién eres tú, algo o alguien más lo hará. And so God has used the word to speak truth into my life. Y Dios utiliza su palabra de verdad para hablarme a mi vida. I have dealt with lots of condemnation in my life, self-condemnation. Yo he tenido pues mucha autocondenación en mi vida. So one verse that God has often spoke to my heart is found in Joshua 1. Y uno de los versículos que me da mucha fuerza está en Josué 1:8. Verses 8 and 9, it says, meditate on the law day and night, and be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. And then he says, have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. En este pasaje nos dice, le dice el Señor a Josué, lo único que te pido es que tengas mucho valor y firmeza y que cumplas con toda la ley que mi siervo Moisés te dio. Cúmplela al pie de la letra para que te vaya bien en todo lo que hagas. Repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios y medita en él de día y de noche para que hagas siempre lo que éste ordena. Así, todo lo que hagas te saldrá bien. And when God speaks to you in your trial and says, stand up, be strong and courageous, all of a sudden a confidence and hope builds into your heart that you never had before. Y cuando tú estás atravesando la prueba, Dios te dice, levántate, ponte sobre tus pies, yo estoy contigo, y de pronto hay una confianza y hay una esperanza que se empieza a crecer en tu corazón. It's different than self-talk. You can say, I'm strong, I'm courageous, I'm confident. Es diferente de estarse dando pues guayabazos uno mismo y diciendo yo soy muy bueno, soy muy chicho, yo lo puedo hacer. When God speaks, He grabs your heart and He changes the way we think. He changes the way we feel in a moment.
Sin embargo, cuando verdaderamente Dios te habla, en un momento Él puede cambiar la manera en que tú sientes y la manera en que tú piensas. And when we see a big God, all of a sudden our trials seem to get a bit smaller. Y lo que sucede es que cuando descubrimos que tenemos un Dios tan grande, el problema de pronto empieza a pequeñecerse. So the first thing you do when you're facing a trial is you go before the Lord with your Bible open and wait on Him. Así que lo primero que tú tienes que hacer es cuando estés atravesando una prueba, es ir con tu Biblia, abrirla, leerla, orar And you ask God to speak truth. y pedirle a Dios que te hable verdad. The second thing you do is you find a group of people that you can be honest about your trials. Otro segundo punto que deberías de hacer es, cuando estés atravesando la prueba, es buscar un grupo de gente con la cual puedas ser transparente y abrirte. You know, once again, I don't know a lot of people that walk around and promoting their weaknesses. De nuevo, no conozco mucha gente que vaya por el mundo diciendo, ay, qué malo soy, qué débil soy. Especially as guys, we don't love to do that very much. Particularmente los hombres, no nos gusta eso. We like to see that, we like to show everybody that we're strong, that we have it together, that we're confident. A nosotros nos gusta pantallar y mostrar, así que somos tenemos mucha confianza y que la podemos. But at James 5, it says, confess your sins to one another and that you'll be healed. For the prayer of a righteous person is powerful and effective. Sin embargo, Santiago 5 nos dice, confiésense unos a otros sus pecados, porque la oración del justo puede mucho. We were not designed to live as islands alone by ourselves. No fuimos diseñados para vivir como islas y andar por el mundo como llaneros solitarios. I think it's because God has built in this thing that keeps us humble. Yo creo que es porque Dios lo permite así para mantenernos humildes. The way we get healing is by going to people and saying, this is hard, this is difficult, I struggle in this area, this is my weakness. La manera en que nosotros nos fortalecemos es cuando vamos a los demás miembros del cuerpo de Cristo y podemos ser transparentes y decirles, esto estoy batallando, en esto soy débil. And when we do that, a weight is lifted off our shoulders. Y cuando hacemos esto, un gran peso se quita de nuestros hombros. And people uphold us even though we don't feel like we can uphold ourselves. Y la gente nos ayuda a mantenernos a flote cuando aún pensamos que nosotros no podemos hacerlo solos. So when you're looking into trial, the first thing you do is wait on the Lord. The second thing you do is find a group of people you can be honest and vulnerable with. Así que lo primero que tienes que hacer cuando estás atravesando por una tribulación, una prueba, es buscar la presencia y la palabra de Dios, y lo segundo es buscar un grupo de apoyo. And the third thing you do is you go find somebody to go and bless. Y lo tercero que tienes que hacer es ir con alguien y bendecirlo. It says in Proverbs 11:25, a generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. En Proverbios nos dice, el alma generosa será prosperada y el que reanima será reanimado. En Proverbios 11:25. I find that when I face a crisis, God brings somebody to me that is also in crisis. Lo que yo descubrí es que cuando yo estaba atravesando por una crisis, resultaba que Dios permitía o traía a alguien a mi vida que también estaba atravesando una crisis. And I often respond and say, God, I can't even handle my own crises. How am I going to help this person? Y entonces yo le decía, Señor, ¿qué onda? O sea, yo no puedo ni con lo mío y me traes a otro. But when I choose to bless others, I all of a sudden feel refreshed. I feel joy. Pero cuando yo ayudaba a otros, lo que sucedía es que me sentía reanimado, mi gozo renacía. And I realize that this world is not all about me, and other people have needs as well. Y descubrí que este mundo no se trata nada más de mí, sino que también hay otras personas, otras necesidades. So we refresh people. Another way that we choose to bless other people is we choose to live without offense and choose to forgive people. Otra de las maneras que nosotros podemos hacer para ser reanimados
es que en medio de la prueba soltemos la ofensa y perdonemos. The thing is, lots of times the trials that are created by other people are made far worse because we have bitterness and resentment. Lo que sucede es que a veces la prueba que estamos viviendo fue originada por las decisiones de alguien más y como resultado puede ser que nosotros estemos dejando que haya amargura en nuestro corazón. Matthew 6, verses 14 to 15 says, "For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive other sins, your Father will not forgive your sins." En Mateo 6, 14, 15 nos dice, pero si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. And the resentment and the bitterness actually causes the trial to be far worse in our hearts because we're cut off from God. Y lo que vemos es que cuando nosotros tenemos resentimiento y esa frustración en nuestro corazón, sucede que alejamos a Dios de nuestras vidas. But when we forgive, God's grace pours through our hearts, and all of a sudden we have joy and hope again. Sin embargo, cuando nosotros nos permitimos perdonar, la gracia de Dios fluye en nuestras vidas, el gozo de Dios fluye a nosotros. I'm going to have two of my youth come and share a short testimony with you. Le voy a pedir a dos de los jóvenes que suban al escenario y nos platiquen un poco de su testimonio, de su vida. Un aplauso. Hi, Hola. my name is Cade. Hola, mi nombre es Kale. I've been sharing this. Isn't it just such a blessing that we can come together and worship God? ¿A poco no es una grandísima bendición que podamos estar todos juntos y adorar juntos a Dios? So I grew up in a Christian home, Yo fui criado en un hogar cristiano and throughout elementary school and middle school, I loved the Lord. y cuando yo estaba atravesando la primaria y la secundaria estaba enamorado de Dios. I have one older brother, and he's 2 years older than me. Tengo un hermano mayor, 2 años mayor que yo. And as we grew up, he played hockey and volleyball. Y conforme él estaba pasando esa adolescencia, él empezó a jugar voleibol y hockey. And all my life, I looked up to him, so I started to play hockey and volleyball as well. Por supuesto que yo, al ser mi hermano mayor, lo admiraba y yo también me metí en los deportes. But as I would play these sports, all my teammates and friends started changing, and I was changing with them. Lo que sucedió es que cuando yo estaba en estos equipos, mis compañeros de juego empezaron a cambiar sus comportamientos y pues yo me fui con ellos. I started swearing and telling dirty jokes and just listening to bad music. Empecé a maldecir y a contar chistes soeces y etcétera, etcétera. And when I would do these things, a piece of my heart went missing. Y cuando yo me metí en este camino, hubo algo aquí adentro que me faltaba. So I tried filling that missing piece up with more bad things. Y entonces yo lo que trataba de hacer era llenar ese vacío con otros malos comportamientos. And my brother was doing the same as me. Y mi hermano estaba en lo mismo que yo, hacía lo mismo que yo. And one day, when my mom was gone, Un día que mi mamá no estaba en casa, we were sitting at home, and he turns to me and he pulls out a vape. y estando yo en la casa, resulta que mi hermano, estamos ahí sentaditos y saca un cigarro, me lo muestra. And he started to do it, and I had always looked up to him my whole life. I wanted to be like him, so I started doing that as well. Y bueno, pues él empezó a fumar y como yo lo admiraba, pues yo también empecé a hacerlo. And I would keep doing all these bad things, and up until last summer. Y así me mantuve haciendo este tipo de comportamientos hasta el verano pasado. I signed up for a church leadership program, Y me inscribí en un curso de liderazgo de nuestra iglesia. and it was at this program that I realized of what a low place in my life I was at. Y cuando yo estaba en este curso fue cuando realmente me di cuenta de lo bajo que había caído. So, to guys that I had never met before, I confessed my deepest, darkest sins.
y enfrente o delante de chavos que yo ni había conocido, les confesé mis pecados, mis peores pecados. And I felt nothing but love. Y lo que sucedió es que yo sentí amor. Love from the guys that I had confessed to, and love from God. Amor que fluía de las personas a las cuales les había confesado los pecados y amor que fluía de Dios para mi vida. And that was the first time that I felt God's love. Y fue la primera vez que yo sentí el amor de Dios. And that weekend, I rededicated my life to Jesus. Y ese día decidí rededicar mi vida a Jesús. And that missing piece of my heart was filled back up by Jesus. Y ese vacío que estaba en mi interior fue llenado por Jesús. And but my brother still had not found Jesus. Mi hermano aún no anda en los caminos de Dios. And he started to party and drink and do drugs. Y entonces, bueno, él siguió dándole a la fiesta y a la pachanga y las drogas. And him and my parents would fight all the time. Y él luchaba, peleaba con mis papás, discutía todos los días. And almost every night, I would go to sleep to my parents and my brothers screaming at each other. Y cada vez que yo me iba a dormir, lo único que escuchaban eran gritos de mis padres para mi hermano y viceversa. It happened so often that I just got used to it. Resultó que era tan frecuente que llegué a acostumbrarme. And this led up to one night when my brother snuck out to a party. Y esto derivó en una ocasión en que mi hermano se escapó de la casa para irse de fiesta. And my parents found out about it and went to go get him. Y mis papás se dieron cuenta que se había escapado, se había ido de pinta y entonces fueron por él. I stayed home and I went to sleep. Yo me quedé en casa y estaba ahí dormidito. But I was woken up in the middle of the night by my mom. Sin embargo, a la mitad de la noche mi mamá me tocó, me despertó And she told me that my brother had gotten arrested. y me informó, me dijo, a tu hermano lo arrestaron. And this completely broke my heart. Y eso me quebrantó por completo. So we went to my grandparents' house to pray. Así que decidimos ir a la casa de mis abuelos para orar. And that's when I heard the full story. Y allí fue cuando me enteré de toda la historia. When my parents went to go pick him up, my brother beat up my dad. Resulta que cuando mis papás fueron a recoger a mi hermano golpeó a mi padre. And had said things to my mom that just broke her mentally. Y dijo tales cosas a mi madre que mentalmente y emocionalmente la destruyó. And while I was hearing these things, I felt so much guilt and shame. Cuando yo estaba escuchando estas cosas me sentí tan culpable. I should have been there to protect him. Me Like- sentí avergonzado porque decía, yo debí de haberlos protegido. And the devil spoke these lies into my heart. Sin embargo, el enemigo hablaba estas mentiras a mi vida. And I was so angry. Y yo estaba tan molesto. But we prayed for hours throughout the night. Sin embargo, nosotros nos mantuvimos orando por horas. And God took that anger and made it peace. Y Dios transformó ese enojo en una paz. And I cried and I cried after we prayed. Lloré y lloré, estaba incontenible después de que estuvimos orando. And I had forgiven my brother, Ya había perdonado a mi hermano, but I was so sad that he hasn't followed Jesus. pero estaba entristecido porque él no había decidido aún seguir a Jesús. Because I knew if he would have died, Porque en ese momento yo sabía que si él hubiera muerto ese día, I wouldn't be able to see him again in heaven. ya no lo hubiera podido ver en el cielo. And after that, we've raised up an army to pray for him. Después de eso hicimos una cadena de oración para estar orando por él, un ejército. And we have been praying every day. Y desde entonces hemos estado orando todos los días. He still has not accepted Jesus into his life, Aún no ha dejado él que Jesús entre a su corazón, but I still have so much hope that Jesus will save him pero yo tengo la certeza y la convicción de que Jesús lo va a alcanzar. because he is a child of God. Porque él es un hijo de Dios. And Jesus does amazing things. Y Dios hace cosas sorprendentes. Thank you. Gracias.
my name is Abby, Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Avi. and today I'm going to share with you a bit of my story about a struggle that I've had in my life. Y el día de hoy yo les quiero contar la historia de lo que estuve batallando en mi vida. When I was 13 years old, my dad decided that he was going to leave me and my family. Cuando yo tenía 13 años, mi papá decidió dejarnos a mí y a mi familia, la familia. I was very heartbroken, hurt, confused, and I didn't understand why. Estaba quebrantada de corazón, estaba muy confundida y no sabía por qué estaba pasando lo que estaba pasando. I knew things weren't perfect at home, but I still didn't understand why he thought he just could leave and walk away. Yo sabía que no era todo perfecto en la casa, pero no podía entender por qué él había tomado la decisión de agarrar sus cosas e irse. After my dad left, he didn't have much communication with me. It was only holidays or to tell me exciting news or big things that has happened in his life. Desde entonces, es decir, en mi juventud, mi adolescencia, la interacción con mi padre se redujo a lo mínimo, nada más en las fiestas, Navidad, ese tipo de cosas, noticias así más relevantes en la familia. I remember one of the first times my dad asked me to go out for supper. He sat me down and told me that he had found somebody, that he was in love, and he was going to move in with her and her 3 daughters. Todavía recuerdo el momento en que mi padre me invitó a cenar, me sentó y me dijo, pues Abby, te quiero decir que rehice mi vida con otra persona, con mis 3 hijas y bueno, eso es. This made me very angry, very hurt at my dad that he could have a fresh start with a new family. Por supuesto, eso me generó una molestia inmensa el saber que mi padre pues había iniciado otra vida en algún otro lugar. Through this time, I was going to church, I was volunteering, and people were constantly reminding Abby, you are a child of God. Durante este tiempo yo asistía a la iglesia, servía en la iglesia y las personas me decían frecuentemente, Abby, tú eres una hija de Dios. What I didn't realize in my heart and in my head was that all the feelings I was feeling towards my dad, I was also putting on God and having the same view of God. Y llegó un punto en donde yo sabía o lo que hice fue poner mis sentimientos, lo que yo sentía hacia mi padre, ponerlo delante de Dios y decidir ver a mi padre como Dios lo veía. This soon gave me lack of motivation to do anything like go to school or hang out with friends. All I wanted to do was sleep. Sin embargo, en ese momento lo que sucedió es que ya no tenía motivación, quería estar en casa, no quería ir a la escuela, quería estar recluida. And I was very angry at myself for doing this and feeling this way. Y por supuesto que me sentí mal conmigo misma de sentirme así como me estaba sintiendo. I found myself lying about being sick and trying to get out of going to church or volunteering just so I didn't have to hear, Abby, you're a child of God, God is your father. Y en ese momento yo decidí como fingir que estaba enferma para no tener que ir a la iglesia, ir a servir y que la gente me dijera, Abby, tú eres una hija de Dios. This year I got the opportunity to sign up for the leadership program to actually come on this trip. Sin embargo, este año yo decidí enlistarme en este curso de liderazgo y de hecho por eso estoy aquí. I was so excited. I thought there was nothing holding me back that, oh yes, I'm so excited to share Jesus with all these new people. Estaba emocionadísima de poder compartir con otras personas acerca de Jesucristo. But early on in our training, God showed me that I had a bitterness and I wasn't actually accepting Him. Sin embargo, cuando yo estaba en este entrenamiento para poder ir a compartir a otros, Dios me mostró que había cierta amargura en mi corazón. Through one of the worship songs we were singing one day, I am a child of God, there was a lyric that stuck out to me that said, in my Father's house, there is a place for me. Hay una canción que nosotros cantamos en la iglesia que dice yo soy un hijo de Dios y básicamente dentro de las letras de la canción dice yo soy un hijo de Dios y Él tiene un lugar para mí. This overwhelmed my heart with joy because God had a place for me to come and stay and rest
and be with him, and my own dad didn't on earth. Y llenó mi corazón de alegría porque sabía que tenía un lugar donde poder reposar y donde estar y que Dios tenía un lugar para mí, aunque no lo tuviera con mi Padre terrenal. This made me be redeemed of the lie that God didn't want to be my dad, and I could actually accept him, that he was my father and he loves me. Y pude aceptar y tolerar más fácilmente la situación que estaba viviendo con mi padre al saber que Dios era mi Padre y que Él me amaba. God soon also revealed to me that through my hurt and anger towards my dad, I was sinning and I was gossiping about him and wishing horrible things to happen to him. Y Dios me estuvo mostrando que en mi interacción, en mi relación con mi padre, en mi corazón estaba teniendo, hablaba mal de él, hablaba chismes de él y tenía deseos pues no muy buenos acerca de mi padre. The fact that I was doing this made me absolutely sick, because I wouldn't even wish those things upon a stranger, and I was doing it to my own family. Y realmente esto me trastornó la vida porque dije, ¿cómo es posible que cosas que yo no le deseo a gente extraña se los estoy deseando a mi padre? God brought me to a place where I could actually confess all the lies I was spreading and all the things I was saying out of hurt about my dad, and was able to help me actually remove all those wishes and things that I was, all the horrible acts I was wishing upon my dad and his new family, and he was able to help me take all of that away. Y Dios me llevó a un punto en donde Él me ayudó a poder soltar todas esas emociones que tenía encontradas de ver a mi papá con otra familia, las mentiras que yo creía o que decía, etcétera. Dios me liberó de eso. This was something that I never thought I would do. I thought that I would just live with this forever and I would be okay. La realidad es que yo pensaba, dije, bueno, pues ya me había acostumbrado, dije, pues con esto voy a vivir para siempre, pues está bien, así le seguimos. But God has showed me that truly anything through him is possible. Pero lo que Dios me mostró es que a través de Él y con Él todo es posible. Now when I see my father in public places or grocery stores, I don't have the same thoughts that I used to. Entonces ahora cuando me topo con mi padre en la tienda o en cualquier lugar público, ya no es lo mismo. I would used to have the thoughts like, wow, I just want to throw my shoe at you right now. Dice, la verdad es que antes lo único que se me antojaba cuando lo veía agarrar el zapato y aventárselo. But now I can actually, when I see him and his family, I can wave and say hello like I would anyone else. Pero lo que sucede es que ahora cuando los veo a él y a su familia, los puedo saludar y hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? That is something I had never thought I'd be able to do in my life. And God has been able to make me strong enough and give me the boldness to actually love everyone. Y es algo que nunca imaginé que iba a estar en mi vida, pero ahora Dios me ha dado esa fortaleza para poder enfrentar este tipo de cosas. No matter the pain, the hardship, or the struggles that we are going through, God does have a plan and an escape route for us, and we just ultimately need to trust in that. No importa lo que tú estés atravesando, lo que estemos atravesando, lo difícil de la situación, Dios siempre tiene un plan y nosotros podemos confiar en eso. Thank you so much for listening to my story. Muchas gracias. All right, to close, I want to remind you of those were amazing testimonies. Thank you guys, that was amazing. Esos fueron testimonios maravillosos. Gracias, chavos. But to close, I want to remind you of the three things. When you face a trial, you wait on the Lord, you are honest with others, and then you go bless someone. Así que te quiero recordar esos 3 pasos prácticos cuando estás atravesando una prueba, que es buscar la presencia, la palabra, ser transparente con alguien más e ir y bendecir a alguien más, ayudar a otro. I know that some of you are saying, this is too hard. Yo sé que algunos de ustedes pueden estar pensando, "Oh, eso es muy difícil." And you're right, without Jesus' strength, it is. As Abby said, it's too hard. Y la verdad es que eso es verdad. Sin Jesús hay ciertas cosas que no podemos atravesar. And we can remember that Jesus faced this first for us. Algo que nos puede ayudar es recordar que Jesús
pasó antes por lo mismo. Hebrews 12, verse 2 says, "Let us fix our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith, who, for the joy set before him, endured the cross, scorning its shame, sat down at the right hand of the throne of God." En Hebreos 12:2 nos dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. God is faithful and God is strong, even in the midst of our darkest hour. Dios es fiel y será tu fortaleza aún en el momento más difícil y oscuro de tu vida. And He wants to speak to you and strengthen you, even if it's really difficult. Y Él quiere hablarte y tocarte aunque sea difícil lo que estés atravesando. And I want to close by praying for you because I know that some of you are facing your darkest hour. Yo sé que algunos de ustedes están atravesando por el momento más difícil de su vida, por eso quiero pedirles que me permitan orar por ustedes. Let's pray. Si me acompañan cerrando sus ojos. Father, we thank you that you are faithful. Señor, te agradecemos que eres fiel. We thank you that you have compassion on us, Señor, te agradecemos la compasión que nos tienes, that you are slow to anger and abounding in love, que tú eres lento para la ira, pero grande en misericordia y amor, that you know that we are weak, que tú sabes que somos débiles, you know that we are just dust, tú sabes que somos polvo, Señor. and yet you choose to love us. Sin embargo, tú decidiste amarnos, You choose to comfort us. tú decidiste reconfortarnos, You choose to strengthen us. tú decidiste fortalecernos. And Jesus, I ask right now for those who are facing difficult trials, Señor, yo quiero pedirte por aquellos que en este momento estén pasando por una prueba y una tribulación, that they would not give up. que no renuncien, que no se rindan, They would not lose hope, que no pierdan la esperanza, but they would persevere to the end. sino que perseveren hasta el fin. Because you promise there is great reward for those who persevere. Porque tú has prometido que hay una gran recompensa para aquellos que perseveran en ti. And I pray that for this church, that they would have so much joy, Y yo declaro que esta iglesia va a tener tal gozo, even in the face of trial. aún enfrentando la prueba, And that this would be a testimony to the world that God is powerful. que serán un testimonio para los de allá afuera y el mundo que Dios es poderoso, That God is stronger than our weaknesses. que Dios es más fuerte y más grande que nuestras debilidades, And He wants relationship with His kids. que nosotros podemos tener una relación profunda con nuestros hijos. Jesus, I ask that you would fill each person here with peace. Yo quiero pedirte, Señor Jesús, que llenes a cada persona con tu paz aquí. Jesus, we thank you that us Canadians were able to come and worship with this family. Señor, estamos muy agradecidos nosotros de que nos has permitido venir a esta casa y adorar juntos. Would you bless them? Bendícelos, Señor, In Jesus' name, amen. en el nombre de Cristo Jesús. Amén.